En la entrevista de hoy queremos acercarnos a una de las grandes figuras de la historia del cristianismo, Pablo de Tarso, San Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, apóstol de las naciones. Pero para conocer mejor la figura de Pablo y sus epístolas recogidas en el Nuevo Testamento, nos acompaña Álvaro Pereira, que es doctor en Sagrada Escritura y profesor de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Bienvenido a nuestro programa. Me alegro mucho de saludarte, Susana. Comencemos por conocer un poco al personaje histórico. ¿Qué podemos saber de él? ¿Qué fuentes nos proporcionan dicho conocimiento? Pues tenemos datos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y sus epístolas. ¿Cuál de estas fuentes sería más fiable? Bueno, de San Pablo, de Pablo de Tarso, es del personaje de los orígenes del cristianismo que más cosas sabemos, casi a la par que Jesucristo, porque tenemos sus propios escritos. La fuente primordial son sus propias cartas. Y aunque tenemos más datos históricos en los Hechos de los Apóstoles, los estudiosos siempre proponen que tenemos que basarnos primero en las cartas y después contrastar con los hechos. Y también pues, los datos arqueológicos, de contexto, los hechos apócrifos, lo que los padres de la Iglesia nos dicen, nos ayudan a comprender pequeños detalles de su vida. ¿Y quién era Pablo antes del encuentro con Jesús? El cristianismo ha intentado mostrar a Pablo como el primer cristiano, el primer apóstata. Eso decía, por ejemplo, el filósofo Nietzsche, ¿no? Que el cristianismo lo fundó San Pablo. Y esto tenía mucho que ver con la tendencia de la ciencia bíblica, que era de raíz alemana, a separarse del judaísmo. Pero Pablo de Tarso fue siempre un judío observante, antes y después de su conversión. Él nunca dejó de ser el fiel del Dios de Israel, observante de la ley, aunque a raíz de su llamada, pues revolucionó su modo de comprender a Dios. ¿En qué consistió realmente esa caída del caballo camino de Damasco? ¿Se puede hablar tal vez de conversión y vocación? La pintura nos ha ayudado mucho a comprender los personajes y el cuadro de Caravaggio, ¿no? Donde Pablo cae del caballo, ¿no? Pues nos ha marcado casi nuestra concepción de San Pablo, pero el caballo no aparece por ningún lado en los Hechos de los Apóstoles. Bueno, sí habría que decir que Pablo no se convierte de religión, porque el cristianismo todavía no existe como tal. No se convierte tampoco en cuanto a la moralidad, porque él dice en Filipenses 3:7 que él en cuanto a la ley era intachable. O sea, él no era una mala persona y después una buena persona. Podemos decir que se convierte porque cuando comprende que el Mesías de Dios ha llegado y que además es un crucificado, eso le cambia de parte a parte su modo de comprender la realidad y comprenderse a sí mismo. Él, que no tenía ningún mérito para ser llamado apóstol, sino acaso el demérito de ser un perseguidor de la Iglesia, se da cuenta que Dios lo quiere a él por pura gracia. Se le conoce también por sus viajes y como misionero. ¿Qué nos diría sobre él? Quizás la época más fecunda de Pablo fueron los años 50, del 50 al 60. Ahí está muy implicado en la misión en el Mediterráneo, sobre todo en Asia Menor y Grecia, funda las comunidades de Filipo, de Tesalónica, de Corinto, ¿no? Y escribe todas sus cartas en esa década. Y además está haciendo una gran colecta, la primera colecta, podríamos decir, del cristianismo, para las iglesias más pobres de Judea. Recoge dinero en toda la cuenca mediterránea, las comunidades que eran como más ricas, para ayudar a los pobres de Jerusalén. Y eso van a ser los grandes años donde, además de misionero, es pastor de esas comunidades. En cuanto a su obra, ¿qué podemos afirmar sobre sus epístolas, sobre la autoría o atribución de sus cartas? Para el cristianismo, más importante que la figura como tal de Pablo son sus escritos, porque los hemos recibido como palabra de Dios, no solo palabra de Pablo, sino palabra del mismísimo Dios. Dios habla a través de las palabras de aquel apóstol de los gentiles. La hipótesis estándar hoy entre los estudiosos es que de las 14 cartas del Corpus Paulino, 7 proceden de él, otras 3, podríamos llamarlo deuteropaulinas, son de la segunda generación, Efesios, Colosenses y Segunda Tesalonicense, y otras 3 son de la tercera generación, las pastorales, Primera y Segunda Timoteo y Tito. Y la carta a los hebreos, pues la distanciamos, ¿no? la separamos.
Que Pablo no haya escrito todas las cartas que le atribuimos no quiere decir que sean un fake, que sean una mentira, sino simplemente que la pseudoepigrafía era muy típica en la antigüedad. Para nosotros siguen siendo palabra de Dios y canon. Pero nos ayuda a comprender que ha habido una historia, una tradición, y que en ese cambio pues hemos visto cómo han ido las ideas paulinas siendo desarrolladas y comprendidas, ¿no? Álvaro, ¿se podría afirmar que la personalidad de Pablo era compleja? Por ejemplo, dicen que era misógino. Es verdad que tiene textos que sacados de contexto suenan muy mal, sobre todo si decimos que las 7 atribuidas a él, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y 1 Tesalonicenses, en esas es verdad que tenemos textos que nos chocan, por ejemplo, cuando Pablo recomienda a las mujeres que lleven velo en la asamblea, en 1 Corintios 11, o cuando les recomienda silencio, en 1 Corintios 14, ¿no? Sin embargo, si estudiamos bien y desde su época nos damos cuenta que para él las mujeres y los hombres estaban en pie de igualdad. Su gran propuesta era: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús, en Gálatas 3:28. Y de hecho, él pues trabajó en pie de igualdad. Él habla de Junia, notable entre los apóstoles, o el matrimonio Priscila y Áquila, con los cuales compartió misión en Corinto y en Éfeso. Siempre nombra primero a Priscila, o Prisca, ¿no?, que es la mujer. O la carta más importante, la de Romanos, la manda con Febe, que era ministro, era diaconisa, ¿no?, de la iglesia de Cencreas, ¿no? Esos textos había que entenderlo un poco en el contexto. Y bueno, no puedo explicarlo todo, pero la idea es que él intenta que los primeros cristianos respondan ya a la novedad de Cristo, pero también vivan en su mundo sin crear escándalo. Álvaro, entonces nos anima a leer sus epístolas. ¿Tiene predilección por alguna? Por supuesto, me da mucha pena que las cartas de Pablo, la segunda lectura de los domingos, está siempre en el anonimato. Los sacerdotes predican poco a veces sobre la segunda lectura. Bueno, si alguien me preguntara qué leer, yo le diría que empezara por Filipenses, que es un tesoro de carta preciosa, cortita, donde Pablo está en la cárcel y escribe con mucha alegría a aquella comunidad, ¿no? Y después siguiera, pues quizá por Filemón, por Corintios, etcétera, ¿no? Con algún buen comentario, pues empezar a leer las cartas y descubrirían cosas preciosas y fascinantes. Bueno, y para casi terminar esta entrevista, ¿cómo sintetizarías el mensaje de Pablo? ¿Cuál fue su proyecto? Bueno, Pablo se sintió, experimentó que Cristo llegó a su vida y que él no se merecía ser llamado. Él experimentó la gracia, Cristo más grande que él, ¿no? Y todo lo releyó desde Cristo, Pues el modo de entender la Iglesia, pues a través de Cristo, el modo de entender la realidad, su forma de actuar, cómo tratar a unos y otros. Y puesto que él experimentó la gracia como exceso, intentó crear comunidades en las que también se transparentara ese exceso de la gracia divina, donde no hubiera diferencia, donde las diferencias sociales entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, no fueran lo importante, sino la nueva dignidad que Dios nos había dado de reconocernos como hijos de Dios, ¿no? Y entre las dos fechas fundamentales de la vida de Pablo, que van a ser la muerte y resurrección de Cristo y su inminente venida, la parusía, él pues se daba cuenta que Dios quería crear comunidades que transparentaran este evangelio de la gracia, y ese fue su empeño hasta el final. Sin duda, Pablo de Tarso es una de las figuras de mayor relevancia en la historia del cristianismo, pero ¿qué nos diría hoy? ¿Qué nos diría hoy? Es muy interesante que muchos filósofos actuales, no religiosos, incluso ateos, ¿no?, Badiou, Agamben, Zizek, pues tienen libros sobre los escritos de Pablo. Por ejemplo, Badiou habla de la importancia del universalismo. En un mundo donde cada vez los nacionalismos son como más recalcitrantes, donde la gente tiene miedo al diverso, Pablo pretende hacer un proyecto, que es el proyecto de Dios, donde todos puedan estar unidos, ¿no?, en comunidades pequeñas, ¿no? O Pablo es también el apóstol de la esperanza. En este nuevo mundo donde la gente está tan agobiada, tan triste, tan preocupada, ¿no?,
Pablo habla, ¿no?, que ni la muerte tiene la última palabra, sino la resurrección de Jesucristo. Por eso se lanza con tanta valentía y gallardía, ¿no?, al Evangelio. Pues con eso nos quedamos, Álvaro. Un placer, como siempre, tenerte en Testigos Hoy. Gracias. A ti, Susana, siempre un placer.